Bueno, agradecemos la oportunidad de una entrevista en exclusiva que tenemos con Noah Pulot. Él es director de esta organización no gubernamental, una ONG llamada Cristosal, que, bueno, tiene su eje de operaciones en Centroamérica, específicamente en El Salvador. Y esto se da en un contexto muy especial, ¿no? Donde el gobierno de Estados Unidos ha aplicado esta ley que viene, se habla inclusive de la Primera Guerra Mundial, de 1700 y tanto, de enemigos extranjeros, a través de la cual ha expulsado a más de 200 venezolanos, supuestamente vinculados al Tren de Aragua, según la narrativa oficial del gobierno de Estados Unidos, pero que no hay ningún procedimiento legal al respecto. Bueno, le agradecemos la oportunidad y un poco hablar acerca de ese contexto, ¿no? Este centro penitenciario en El Salvador se ha criticado mucho el tema de los derechos humanos. ¿Qué visión nos puede ofrecer acerca de esto? Sí, bueno, las imágenes que ven es de una mega prisión que se llama el CECOT, el Centro de Confinamiento de Terrorismo, que fue creado por el gobierno de El Salvador en el marco del régimen de excepción, Sí. que fue una medida de seguridad supuestamente para poder combatir a las pandillas. En el marco del estado de excepción, se ha suspendido las garantías procesales para todos los salvadoreños. Y en efecto, hemos visto de que el estado de excepción ha dotado de poder a policías y soldados de detener a cualquiera sin órdenes judiciales, sin investigaciones previas y detenerlos de manera indefinida, sin acceso a la representación legal, sin acceso a familias. Nuestra organización ha documentado ampliamente prácticas de torturas sistemáticas en los centros penales de El Salvador. Eh, en nuestros informes hemos demostrado de que hay una negación intencional al acceso a la comida, el agua, el higiene, eh, servicios de salud y además de eso, torturas físicas que ha producido la muerte de más de 366 personas. Me habla específicamente de este centro, SECOP. Tienen 300 muertes documentadas. En, No, déjame aclarar ese punto porque es bien importante. El SECOT se ha vuelto como la cara propagandística del estado de excepción. Se comunica a todo el mundo de que el perfil de persona detenido es el perfil de una persona tatuada y se pone de que las personas, los 85,000 personas detenidos en el estado de excepción, están siendo enviados a SECO. Así uno entiende, pero en realidad no es así. Nuestro registro de más de 4,000 casos indica de que ninguno de estos han sido detenidos en el SECO. Más bien los 85,000 personas en su mayoría. Y toma en cuenta, estas personas han sido detenidos hasta 3 años ya, sin condenas, sin audiencias previas, este, pero están siendo detenidos en otros centros penales de máxima seguridad. Ahora, en el caso específico de este centro SECOT, que Bukele de alguna manera quiere venderlo como una especie de modelo, se ha criticado, de hecho se ha denunciado que se busca ahora mercantilizar o tratar como una especie de mercancía a ciudadanos, muchos de ellos, como usted lo ha planteado, que no han tenido acceso a la defensa. ¿Qué se estaría planteando allí? Se está hablando entonces de la mercantilización a partir de este acuerdo firmado con Marco Rubio de personas, de seres humanos, de violación a los derechos humanos. Se habla de cifras altas que estaría cobrando Bukele con la recepción de los inmigrantes. Sí, mira, el acuerdo entre los dos gobiernos tiene su base en un planteamiento que es muy cómodo para los gobiernos autoritarios. Y esa premisa es la existencia de un enemigo interno. Le dicen pandiero o le dicen terrorista. Y cuando los gobernantes autoritarios
asumen o arroganse de esa capacidad de determinar quién es un terrorista y quién no, también pueden determinar quiénes tienen derechos y quiénes no. Entonces, en este caso del acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos, vemos esa, esa premisa. Y han acordado de que entre los dos gobiernos, los mandatarios pueden decidir cuáles poblaciones son terroristas y no tienen derechos y pueden hacer lo que quieran con ellos. Y creo que es importante resaltar de que las deportaciones fueron hechos desafiando una orden judicial en Estados Unidos. Y sabemos de que un acuerdo de esa naturaleza tiene que ser ratificado por la Asamblea Legislativa de El Salvador, por lo menos. Entonces se Ha sido salta el abogado. poder legislativo y el poder judicial para poder deportar a esas personas y sin condena, sin debido proceso, desaparecerlos en un centro penal muy brutal. Es decir, este proceso, como usted dice, y me parece muy interesante, digamos, recibir, o para que este acuerdo se materializara con esta visita de Marco Rubio y ya el hecho real de que estén llevando migrantes de venezolanos, hay documentados allí, hay denuncias. Es decir, eso debió haber sido aprobado por la Asamblea Nacional en El Salvador. Sí, un acuerdo de esa naturaleza necesitaba ser ratificado por la Asamblea. Es un área gris y donde se están operando, pero es costumbre ya de este gobierno de El Salvador operarse afuera de los marcos legales del país. Entonces no es sorpresa. Podríamos hablar de que se está mercantilizando, ¿no? Esto pareciera ser como una especie inclusive desde Venezuela, el día de hoy, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, habló de prácticas inclusive hasta esclavistas y inspirados en acciones nazis, ¿no? Donde a ciudadanos venezolanos, tengo inclusive denuncias documentadas el día de hoy, me han llegado a través de las redes sociales, venezolanos que fueron detenidos muy recientemente y sin tener antecedentes penales, no han tenido derecho a la defensa, se habla de secuestro, inclusive desde Venezuela, ha sido casi calificado así, son detenidos, capturados y han sido llevados a la fuerza a los Estados Unidos. Se está mercantilizando porque hay un pago de por medio. Bukele está mercantilizando este tipo de acciones. Pues mira, yo creo que usted tiene toda la razón. Cuando es o son los presidentes quienes deciden quiénes son culpables y quiénes son inocentes entre los acusados y no las cortes, van presos muchos inocentes. Y ese tipo de medidas da lugar a que persiguen incluso personas detractores de un régimen político. En El Salvador eso se ha dado. Se plantea el régimen de excepción para combatir a la pandilla y en eso se han ido presos líderes comunitarios, líderes sindicales, defensores de derechos humanos, entre otros. Entonces, los líderes autoritarios proponen un acuerdo falso de que te doy seguridad a cambio de los derechos, pero la pérdida de derechos de unos tarde o temprano alcanza a toda la población. Ustedes tienen, como Cristosal, tienen información acerca de los términos comerciales, de lo que está recibiendo El Salvador a cambio de recibir estas personas. Mira, es importante saber de que El Salvador está pasando por una crisis financiera. El gobierno está desfinanciado. Se acaba de hacer un acuerdo con el FMI para implementar medidas de austeridad. Entonces se están despidiendo profesores, se están cerrando escuelas, se están despidiendo personal médico, se están prestando de las pensiones para financiar las actividades del gobierno, se están incluso prestando de las reservas de bancos privados para financiar actividades del gobierno y siguen comprando Bitcoin. Encima de esto, tienen una carga financiera o tiene que asumir la carga financiera que implica mantener 2% de la población privado de libertad.
Entonces, el presidente mismo plantea que el acuerdo busca generar sostenibilidad para un centro penal que está albergando de manera indefinida 2% de la población y la mayoría, el vasto mayoría de las personas ni siquiera tienen condenas. Le pongo en perspectiva, El Salvador es un país de 6.5 millones de personas. Hay una población carcelaria de 120.000 personas. O sea, es increíble, ¿no? Si sacamos porcentualmente el número de habitantes, eh, de hecho, El Salvador, entiendo, es uno, creo que de Latinoamérica, si no el país, creo que el país que tiene mayor población penitenciaria. Eso se ha incrementado a propósito de este régimen de excepción de Nayib Bukele. Eso tiene, digamos, este acuerdo tiene también, este acuerdo con los Estados Unidos busca poder hacer esto sostenible. Ah, mayor cantidad de detenidos, de presos. Sí, ese es uno de los objetivos. Pero creemos de que la economía del país no se va a sostener sobre la base de una industria carcelaria y la cantidad de dinero que le está enviando no va a beneficiar a la población, sino más bien va a servir como para sostener un sistema penitenciario muy represivo. Imagínense cómo sería el impacto en la sociedad, la detención de 85.000 personas en lapso de 3 años. Y estos desaparecidos en centros penales sin acceso a sus familias, detenidos de manera indefinida. Dicen que el presidente Bukele es muy popular. 80% en las encuestas dicen que están a favor del presidente. Pero también en las mismas encuestas la población manifiesta o se expresa este, de que tiene miedo expresarse de manera no alineada con el presidente o su partido por sufrir represalias. Entonces, bien, dicen que apoyan al presidente, pero a la vez dicen que tienen miedo expresarse cuando no están de acuerdo. En cuanto a este centro SECOT, ¿ustedes tienen información de cuántas personas están en este lugar, su condición, se le violan los derechos humanos? ¿Hay algún tipo de acceso? ¿Tienen acceso a la defensa, por ejemplo? ¿Qué se maneja allí? Em, le voy a contar que el sistema de centro penal de El Salvador es de los más opacos del hemisférico. Es decir, de que las familias, los abogados, no, las instituciones mismas no tienen acceso. Ese COD se ha comercializado, como usted dice, sobre la base de videos propagandísticos, como lo que ha visto, ¿sí? Altamente producido. Y luego, pues, eh, con el apoyo de los medios internacionales y un grupo de estos influencers de las redes sociales que han tenido acceso, pero más que todo no han hecho investigaciones periodísticas, sino que han hecho réplica eh, de la propaganda oficial. ¿Qué opinión le merece esto, este acuerdo? La llegada de este grupo de venezolanos, estas denuncias que hoy se han viralizado de familiares acá en Venezuela que dicen, mira, mi hijo no es delincuente, él no tiene antecedentes penales, que ustedes como ONG, además con una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, eh, ¿qué lectura tiene esto? En qué momento nos encontramos sobre el devenir de esto? Esto es sostenible, eso es sostenible. Pues mira, cuando veo los videos y pienso en la gente venezolana que está siendo deportado, que no tienen condenas, que no han recibido un debido proceso y luego están sometidos a los procedimientos del SECO muy brutal, me hace pensar en los miles y miles de familias salvadoreñas de personas inocentes que han sido detenidos en el estado de excepción. Yo no sé quiénes son quienes han sido deportados acá, de Venezuela. Eh, Allá no se ha dado esa información. El gobierno de El Salvador no tiene en este momento, ustedes no ha trascendido esa lista de esas personas.
Sí, no, bueno, por lo menos no sabemos. Y lo que sabemos en el caso de los salvadoreños que han sido detenidos, entre ellos hay miles de inocentes. Entonces, creo que es importante el imperio del Estado de Derecho, un concepto abstracto para muchos, hasta necesitarlo. Es decir, cuando una familia enfrenta el poder represivo del Estado y se encuentran desprotegidos porque las instituciones han sido capturadas y no protegen los derechos de la gente, sino que los intereses de los gobernantes, eh, la gente entra en una crisis. Y esto lastimosamente, temo, es lo que va a pasar con los venezolanos. O sea, ¿qué jurisdicción en El Salvador va a vigilar por los derechos de ellos? ¿Qué jurisdicción va a determinar la culpabilidad o inocencia y dictar una pena, que no tienen una pena todavía, ¿no? Una sentencia no tienen. Entonces, como le digo, eh, las instituciones democráticas, las cortes independientes, los fiscales independientes, el Estado de Derecho es suficiente para combatir los grupos criminales. No es válido justificar eh, la existencia de grupos criminales para saltar la democracia. Este estado de excepción, bueno, ha servido para muchas cosas, ¿no? Muchos acciones arbitrarias en El Salvador. A propósito de esto, Sí, como le digo, nosotros hemos documentado patrones de tortura sistemática que ha causado el fallecimiento de por lo menos 367 personas. Eso es lo que hemos podido verificar. y en el caso del SECOT, ¿qué información tienen? ¿Hay un régimen de visitas en el lugar? Estas personas pueden comunicarse con las imágenes que veíamos ahí, donde los agarraban por los cabellos, bueno, les cortan les cortan el cabello, bueno, ¿qué información? ¿Ustedes tienen algún tipo de información de lo que ocurre adentro? Estas personas tienen comunicación con su entorno exterior. Em, ¿Cómo es la vida de una persona allí? Le pregunto porque nos llegó hace poco también la información de Guantánamo, donde también un grupo de venezolanos fueron llevados a la fuerza allá, fueron retornados a Venezuela, pero ¿cómo es la vida de una persona allí que es llevada a ese lugar, de un ciudadano a ese sitio? Pues como ustedes ven en los videos, el trato es muy brutal y la brutalidad es a propósito, para mandar un mensaje de que el gobierno tiene ese poder de ser brutal, sin restricciones de ninguna instancia de control o ninguna norma internacional. Y lo utilizan también para deshumanizar a las personas, para poder normalizar y instalar el imaginario de un enemigo, un grupo de personas que no se merecen los derechos. Entonces, los videos que ven y las condiciones que presentan tienen este propósito. Lo que sabemos de SICOT es únicamente lo que los medios oficiales nos cuentan, porque nadie tiene acceso. Y así es universal en todos los centros penales en El Salvador. Las familias no tienen derecho a la visita. No hay Y eso visita, no hay régimen de visita. no hay. Y eso genera un daño muy grave en la población, porque cuando un familiar no puede constatar el paradero y bienestar de su pariente privado de libertad, eso constituye una desaparición forzada. Claro. Entonces, de facto, en los centros penales en El Salvador hay una escenario de desaparición forzada masiva. En SECOT, como le digo, es una población muy distinta a la población que ha sido detenido en el régimen de excepción. Según nuestras observaciones de los videos, se ve el perfil de pandilleros un poco viejos que a lo mejor han estado presos desde hace mucho tiempo y fueron trasladados de centros penales, otros centros penales, a el SECOT.
pero los 85.000 personas detenidos en el estado de excepción, en su vasta mayoría, están en otras condiciones. Y allí me dice, no tienen visita, no, esas personas no tienen acceso a la visita, no tienen comunicación con sus familiares. Hay un registro de cuántas personas están allí en el SECOT y cuántas puede recibir, cuántas puede albergar y cuántas están en este momento, su condición física. Eso no existe, son números, son zonas grises. Es exacto, es así, es un sistema totalmente opaco. Usted sabe que en una democracia no es posible tener prisioneros secretos cuya identidad no sabemos y no es verificable dónde están y cómo están. Eso es imposible. La Constitución de El Salvador establece incluso de que la Procuraduría de Derechos Humanos debería de tener una lista de las personas que están en este momento privadas de libertad, pero esto no existe. Entonces, por eso preocupa ver personas de otros países siendo enviados a ese sistema tan opaco, sin controles judiciales, sin garantías. Bueno, muchísimas gracias. Me parece muy importante, revelador esto que usted nos está comentando sobre lo muy opaco que es la información sobre este centro. Em, ¿qué cree usted que va a resultar de este acuerdo que firmó con los Estados Unidos? Hoy, por ejemplo, es el caso de venezolanos que, de acuerdo a la narrativa manejada por Estados Unidos, son supuestos integrantes del Tren de Aragua. Hay muchas denuncias de personas que identifican como que no están relacionadas con ningún grupo criminal. Pero esto usted cree que podría ser un peligroso antecedente, lo que se está creando con este caso de personas que han sido llevadas a las fuerzas desde los Estados Unidos. ¿Usted cree que Nayib Bukele pueda llevar este modelo o hay otros países que siguiendo, bueno, esta política de Estados Unidos se sumen a esto? Veíamos hace poco tiempo, por cierto, veía a la presidenta de facto del Perú, Dina Boluarte, bueno, haciéndose referencia, lanzándole una especie de flores a Nayib Bukele. ¿Usted cree que esto estaría marcando un peligroso precedente para episodios similares que se puedan repetir con otros gobiernos? Sí, el supuesto modelo Bukele lo han vendido en todos lados y en efecto en casi todos los contextos el populismo punitivo vende muy bien. La gente ha sufrido, en nuestra sociedad han sufrido a las manos de estructuras criminales. Pero mal se está honrando nuestras obligaciones con las víctimas de estos grupos en detener arbitrariamente a personas sin determinar los culpables. O sea, las víctimas tienen derecho a la justicia y la verdad y estos sistemas de detenciones arbitrarias, de detenciones indefinidas, sin debido proceso, no garantiza estos derechos a las víctimas de los grupos criminales. El modelo del SECO es un modelo de un sistema penal de separación permanente de unas personas o grupos de las sociedades. Y esto no es tampoco novedoso. Los imperios del siglo pasado y los gobiernos autoritarios del presente como Rusia, como China, entre otros, también utilizan ese modelo de centros penales para separar a los indeseables de su sociedad. Y ahora vemos con mucha preocupación de que se puede estar concretando un acuerdo entre países para desaparecer quienes determinan ellos de ser indeseables. Y eso debería de ser eh, una preocupación para todo país de vocación democrática y para toda persona con convicción de que la paz y seguridad en el mundo se construye respetando la dignidad y derechos de todas las personas. Estamos hablando ahí de desaparecidos políticos, que estas intenciones guarden intereses políticos, de desapariciones forzadas. En El Salvador, como le decía, se planteaba un régimen de excepción para combatir a las pandillas. Pero una vez establecido el poder de detener quien quiera,
se aplica o se instrumentaliza en contra de voces disidentes, líderes comunitarios, sindicales, defensores de derechos humanos. Entonces, se propone seguridad a cambio de derechos, pero el costo es muy alto. Sí. Bueno, entonces agradecemos, muchísimas gracias por la oportunidad. Noah Bullock, él es director de Cristosal, esta organización, bueno, una ONG sin fines de lucro dedicada al tema de los derechos humanos en Centroamérica, muy conocida, un trabajo muy interesante, muy importante en pro del tema de los derechos humanos, sobre todo en una nación como El Salvador, tan azotada por, bueno, violaciones a derechos humanos. Muchísimas gracias por la oportunidad, un placer desde acá de Venezuela y, bueno, muchísimas gracias.